La policía en México y sus antecedentes. La policía es un producto social. Esta es un proyecto de sociedad que está determinado por circunstancias concretas, algunas verdaderas necesidades y exigencias, otras simplemente para atender la voluntad de algunos del poder. Pero, ¿qué es la policía? Es la institución encargada de la seguridad pública, por lo que debe de contar con legitimidad material, es decir, que el producto de sus acciones reflejen en los resultados la eficacia y confianza ciudadana, así como la legitimidad formal, fundamento constitucional y legal. Esta deberá coadyuvar con la sociedad a través de una participación efectiva en acciones como la educación de los niños y las niñas, atención a los adolescentes, en una cultura de legalidad y de denuncia, seguimiento y evaluación de políticas públicas. De no ser así, el ejercicio del servicio público de seguridad pública resultará ineficiente. La seguridad pública es la tarea más importante a desempeñar en un Estado democrático y de derecho. Por ello, es necesario generar las condiciones para que un individuo desempeñe sus actividades y su desarrollo integral, siendo la policía el único organismo facultado para reprimir coactivamente las conductas de los ciudadanos mediante la aplicación de la ley, y si fuera necesario, la fuerza pública. Para poder entender esta institución, debemos remontar años atrás, a la época prehispánica. La sociedad siempre ha buscado la protección de sus integrantes, por lo que designó a los individuos más aptos en esa labor, hombres responsables de proteger a la comunidad en un primer momento, facultándolos para usar la fuerza como medio para mantener el orden. Dos modelos han predominado en el mundo occidental, el francés y el inglés. En México se impuso el modelo de policía francés, basado en un sistema centralizado y autoritario. Esto surge en la época del virreinato, durante la dominación española. La corrección y castigo de los ociosos y malentretenidos, la reparación de puentes y caminos públicos, el señalamiento y vigilancia de caminos públicos, garantizar el libre comercio, auxiliar a las autoridades en los procedimientos contra los delincuentes y la limpieza de los pueblos. Estas eran las actividades de la policía, quienes no eran trabajadores del gobierno, sino vecinos designados por el ayuntamiento. De manera oficial, por parte de la Administración Pública en México, la policía surge el 9 de mayo de 1848, con 500 integrantes, designados como cuerpos de vigilancia, actuando bajo un reglamento que determinaba sanciones a los integrantes de dicho cuerpo, confiada al Poder Ejecutivo. Hace 75 años, con el presidente Manuel Ávila Camacho, el servicio prestado por la policía consistía en la prevención del delito, servicios de limpia y transporte, para después delimitarla únicamente a servicios de seguridad pública. Posteriormente, en la década de Leopoldo Chávez, se propuso una policía infantil preventiva de menores, integrada por alumnos de buen comportamiento. Para 1978 ya existían diversos cuerpos especializados de naturaleza policíaca. Estos atendían a problemáticas específicas que se suscitaron en determinados momentos de la historia del país, y dada su constante transformación, carecían de marcos normativos regulatorios. Actualmente, sigue existiendo una gran variedad de policías que dependen de diversas instituciones públicas y privadas. Sin embargo, constitucionalmente, la seguridad pública en México es federal, estatal, municipal y ministerial. En cuanto a sus tipos y funciones, se creó la Policía Federal Preventiva, que hizo un esfuerzo por legalizar su actuación. La historia de la policía inicia en 1928 con el Escuadrón de Agentes Vigilantes de la Oficina de Tránsito, primer escuadrón motorizado de caminos. Lo creó el presidente Plutarco Elías Calles, se les conoció como los jinetes en caballos de acero. Su propósito era el control y la vigilancia del tránsito de los caminos nacionales. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas la consolidó como la Policía Federal de Caminos y ordenó que se militarizara, incorporándole la primera reserva del Ejército Mexicano. En 1955, la Ley Orgánica del Ministerio Público estableció que es atribución del Ministerio Público
con auxilio de la Policía Judicial, perseguir los delitos y practicar las averiguaciones previas necesarias. En 1974, en el régimen del presidente Luis Echeverría, se expidió la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, la que señaló la integración de la Procuraduría General de la República, apareciendo la Policía Judicial Federal como parte integrante. El presidente Miguel de la Madrid ordenó en 1986 la disolución de la Dirección Federal de Seguridad, misma que fungió como agencia de inteligencia del dependiente de la Secretaría de Gobernación. En 1988 se inició un intento de coordinación en materia de seguridad pública entre las entidades federativas, dando paso en 1994 a la creación de la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación. En 1995, el gobierno del presidente Zedillo expidió diversas reformas al artículo 21 constitucional, en el que se estableció un nuevo concepto, la seguridad pública, como una responsabilidad explícita del Estado, compartida entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, creando así el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los objetivos de dicho sistema fueron establecer una política nacional de seguridad pública, integrar y coordinar a todas las instituciones de seguridad pública de la Federación, estados y municipios respecto de su ámbito de competencia, establecer un nuevo concepto de seguridad pública que comprenda la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia. Es importante señalar que existen tres modelos de policía: el modelo represivo, enfocado a un sistema reactivo que actúa como respuesta a la actividad criminal y que corresponde a estados policía. El modelo preventivo privilegia la actuación de la policía para evitar que se presenten conductas antisociales, entre ellas delictivas. Este responde a un verdadero Estado de Derecho democrático. Y el modelo garantista presenta las características del modelo preventivo, pero en su intervención se privilegia el respeto a las garantías que la Constitución consagra para todo gobernado. En México ha venido dominando el modelo de policía reactivo. Como ejemplo, tuvimos a la Policía Judicial Federal, que fue un órgano orientado a ser auxiliar del Ministerio Público Federal, ayudándoles en la atención de las órdenes ministeriales, con escasa o nula eficiencia en su cumplimiento de mandamientos judiciales. Y aunque también mantuvo presencia preventiva, de supervisión y disuasiva en carreteras, puertos, aeropuertos y zonas federales, su principal objetivo fue ocuparse del delito una vez que éste se hubiera cometido. En 1998, en respuesta a los altos niveles de delincuencia, se creó la Policía Federal Preventiva. Su función es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Se publica la Ley de la Policía Federal Preventiva, que contiene las facultades, las bases generales de organización y funcionamiento, los deberes de sus miembros, aspectos generales del servicio civil de carretera y requisitos de ingreso. En 2001 surgió la Agencia Federal de Investigación. Tuvo como principal función la ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales. En el 2006, bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, se reformó el sistema policial de la República como parte de la Estrategia Nacional de Combate contra la Delincuencia. Con esta reforma, la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva formaron una sola policía. Este modelo funcionó solo 2 años. Las reformas al sistema de justicia penal, que empezaron en el 2008 para transitar de un sistema de justicia penal tradicional a uno acusatorio y adversarial, incluyen también importantes modificaciones a las funciones de las fuerzas policiales en México. Antes de las reformas, solo la Policía Ministerial, bajo el control del Ministerio Público, contaba con facultades de su investigación. Las reformas modificaron el artículo 21 de la Constitución, otorgando a todas las policías las facultades de investigación, entre ellas la Policía Federal. Esta función fue especificada aún más en la ley promulgada en 2009 que creó la Policía Federal. El 1 de junio del 2009, la Policía Federal es reestructurada mediante la creación de la Ley de la Policía Federal. La Policía Federal funge como auxiliar de las policías de los estados, municipios y del Distrito Federal. Se previó como una corporación operativa contra la delincuencia organizada. En 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde se contemplaba formalmente la creación de la Policía Federal Ministerial. Al mismo tiempo desaparece la Agencia Federal de Investigación.
La nueva agencia tiene bajo su estructura a la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. En 2012, el presidente Enrique Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, con lo que se creó la figura de la Comisión Nacional de Seguridad, con la Policía Federal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. A ello se suma la nueva figura de Gendarmería Nacional como una séptima división de la corporación. Su función principal es garantizar la seguridad de la población y sus bienes en rutas de tránsito de insumos y mercancías, de paso de migrantes, de producción agrícola, pesquera y forestal, y otras que pudieran encontrarse vulneradas por la delincuencia en zonas rurales o marginadas. De ese modo, la Policía Federal quedó conformada por 7 divisiones: de inteligencia, investigación, seguridad regional, científica, antidrogas, fuerzas federales y la gendarmería. Cuenta con una Secretaría General, con la Unidad de Asuntos Internos, el órgano interno de control y licitaciones. La Policía Federal está conformada por 20 coordinaciones, 66 direcciones generales, 6 direcciones generales en auxilio al jefe de la División de Seguridad Regional, 32 coordinaciones estatales en el ámbito regional y un titular de órgano interno de control. Corresponde a la Policía Federal dictar y supervisar las medidas tendientes a garantizar la prevención de los delitos, ordenar y supervisar las líneas de investigación para obtener, analizar, estudiar y procesar información conducente a la prevención de delitos, dictar los lineamientos y políticas bajo los cuales la institución proporcionará los informes, datos o cooperación técnica y operativa que sean requeridos por alguna instancia de los gobiernos federal y estatal y municipal, y autoridades de otros países conforme a los procedimientos que resulten necesarios para la prevención de delitos. A raíz de que en los días 12, 13 y 14 de julio del 2009, elementos de la Policía Federal son víctimas de ataques y emboscadas en Michoacán por parte de grupos de crimen organizado en diversas comunidades y en la autopista Siglo XXI, se publica el decreto para celebrar cada 13 de julio el Día de la Policía Federal y recordar a todos los elementos de la corporación abatidos en cumplimiento de su deber. Reforma policial en México. En cada gobierno se ha tomado medidas que incluían reformas constitucionales, como la del 2008 en el sistema de justicia penal, reformas legislativas, y como la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que fue reemplazada en 2009 por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ley que creó la Policía Federal. Durante la administración de Felipe Calderón, 2006-2012, se emplearon otro tipo de medidas que se llamaría lucha contra el crimen organizado, en donde se llevó el ejército mexicano a las calles para realizar operaciones contra los cárteles de las drogas en todo el país. Dada que no fue una buena administración, en el 2015 los legisladores buscan modificar la Ley de Seguridad Nacional para las Fuerzas Armadas en el marco legal que norme sus actividades en materia de seguridad pública. En el 2014, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó 10 acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho. Generalmente se pretende crear un nuevo sistema policial basado en el mando único estatal mediante la redistribución de competencias penales y prometen neutralizar la cooptación criminal del municipio. Actualmente existen alrededor de 600 municipios que por razones presupuestales y políticas no cuentan con una corporación policial propia, y más del 86% de estas corporaciones municipales cuentan con menos de 100 elementos. 14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, lo que muestra la escasa cobertura de seguridad pública en todo el territorio y la mala distribución de las policías. La estructura y la distribución de las corporaciones municipales en el mismo estado son bastante heterogéneas, ya que los municipios son centros urbanos más poblados, se encuentran los cuerpos policiales más grandes y mejor capacitados, a diferencia de los menos poblados que llegan a ser inexistentes. Se propuso la iniciativa del Ejecutivo de reformar el artículo 21 constitucional para establecer que la seguridad pública
Estará a cargo de la Federación y las entidades federativas donde los municipios puedan participar en el diseño y ejecución de políticas públicas. Asimismo, en esta reforma se busca homologar criterios y procedimientos para personal de la seguridad pública, ya que su nivel académico es bajo y afecta el desempeño de sus funciones. 0.6% son analfabetas, el 3% carece de educación básica, el 11.9% tienen educación básica, 52% educación media y el 32.5% educación superior.